El 20 de septiembre de 2024, la Supersalud emitió una circular para los distintos prestadores de servicio de salud, por medio de la cual establece las directrices según las cuales debe ser el tratamiento establecido para las personas trans. Esta circular incluye un punto en el que se habla sobre las infancias trans y el procedimiento que deben tener las entidades prestadoras de salud al respecto. Lo encontramos en el punto H de la página 14 de este documento, que textualmente dice lo siguiente. La focalización se refiere a las infancias y adolescencias trans que están en proceso de desarrollo. Sus necesidades específicas incluyen el acceso a servicios de salud mental, educación en salud sexual y reproductiva, acompañamiento a sus grupos familiares o redes de apoyo social y apoyo a la afirmación o reafirmación de género. Después continúa. La relevancia de esta población focalizada es asegurar un desarrollo saludable y apoyo a la afirmación de la identidad de género o expresión de género. Estas etapas del ciclo de la vida son vitales, en el caso, pues se está hablando de los menores. Citan después la sentencia de la Corte Constitucional T218 de 2022, como amparo de los derechos de los menores de edad a poder decidir sobre su propio género. Sin embargo, lo que no dice la Super al citar este artículo es que el caso estudiado por esa sentencia es de un menor de 16 años, no de un niño de 5, 4 o 6 años, como más adelante veremos que está diciendo que es posible hacer este tipo de procesos con menores de esas edades. La sentencia T218 habla claramente de que se estudia la viabilidad de un proceso de estos si el adolescente está cercano a cumplir la mayoría de edad, como les muestro en pantalla. En este caso puntual, se tiene en cuenta la transición hormonal, que dura aproximadamente 2 años para completarse, y los cambios físicos buscados por medio de este tipo de tratamiento. Por ende, no es de extrañarnos que en este sentido 2 más 2 es igual a 4. Alguien de 16 años que dure 2 años en tratamiento, a los 18 tendrá la mayoría de edad para poder hacerse la cirugía de cambio de sexo. Sin embargo, el texto de la Super es lo suficientemente ambiguo y después afirma otras cosas que no tienen nada que ver con este fallo. Aquí ya empezamos mal, porque es muy claro que la Supersalud está omitiendo información de los fallos o sentencias que ha emitido la Corte Constitucional para obligar a las entidades prestadoras de salud a atender casos de niños que presenten disforia de género por medio de las terapias de afirmación de género únicamente. Y esto es importante tenerlo claro, es únicamente a través de ese mecanismo. La circular en ningún momento contempla otro tipo de alternativas que se pueden tener en cuenta para los casos de disforia de género en menores de edad. Luego, toman el fallo de la sentencia T447 de 1995, que si nos tomamos 2 minutos para entrar a los fallos que son de dominio público en la página de la Corte, podemos ver que se trata del caso de un niño o bebé, de hecho era un bebé, al que le cercenaron su miembro en un accidente ocurrido con un perro, y que este mismo niño, ya siendo más grande, solicitó una cirugía para reafirmar su sexo biológico, no para cambiar su sexo. En este sentido, quienes redactaron la circular de la Supersalud son muy hábiles en omitir información y no contar lo que realmente sucedía en este caso, porque este niño no tenía una característica biológica visible de su masculinidad, y lo que pidió por medio de este fallo de tutela y que la Corte le concedió es que se le reafirmara su sexo biológico. Y añade al final esto que en el texto que les estoy mostrando no corresponde al fallo y que está subrayado en azul. Y abro comillas. Estas condiciones son igualmente aplicables a la práctica de los procedimientos médicos de afirmación de género, pues se encuentran en una situación análoga a los asuntos mencionados al suponer impactos profundos en el ejercicio de la autonomía y en el proyecto de vida de los menores de edad. Repito, esto es información que en ningún momento dice la Corte Constitucional en su sentencia, sino que es la interpretación tergiversada de los autores de la circular. Luego, continúan haciendo una mala interpretación de lo que dijo la Corte con respecto a este caso, lo subrayo en azul. Estas condiciones son igualmente aplicables a la práctica de los procedimientos médicos de afirmación de género, pues se encuentran en una situación análoga a los asuntos mencionados al suponer impactos profundos en el ejercicio de la autonomía y en el proyecto de vida de los menores de edad. Repito,
esto es información que en ningún momento dice la Corte Constitucional en su sentencia, sino que es la interpretación tergiversada de los autores de la circular. Luego, continúan haciendo una mala interpretación de lo que dijo la Corte con respecto a este caso, diciendo lo siguiente, que si lo afirma la sentencia, pero en el caso de afirmar el sexo biológico del menor, como les muestro en pantalla. Es claro que los menores de edad tienen derecho a la identidad de género, lo cual comprende el derecho a acceder a los tratamientos médicos de afirmación de género. Recordemos, afirmación de género en clave de lo que se pide con esta sentencia es la reafirmación del género masculino del niño que biológicamente está reclamando ser reafirmado biológicamente, diciendo que este reconocimiento también corresponde con el hecho de que en el momento de ese autorreconocimiento de la identidad de género ocurre desde temprana edad. En particular, la constitución de la identidad de género inicia en la primera infancia, desde los 3 años en adelante. En esta etapa, los niños reconocen diferentes géneros que existen en la cultura en la que crecen. Cierro comillas. Hasta ahí va lo que dice el documento de la Corte Constitucional. Ahora, la siguiente parte que les voy a subrayar en rosado es lo que interpretan los que escriben la circular. Por esta razón, la protección y reconocimiento de esa identidad por medio de los procedimientos médicos no están sujetos a cumplir determinada edad. No están sujetos a cumplir determinada edad, según ellos. Ni existe ninguna evidencia científica que así lo sustente. Esto en ningún momento lo dice la sentencia y pueden ir a verlo. La sentencia es T447 de 1995. ¿Qué está dando a entender la Superintendencia de Salud con esto? Que desde los 3 años se pueden empezar a hacer tratamientos de género, omitiendo la información que yo les estoy contando en este video. Luego el documento de la Supersalud sigue citando otras sentencias que ha emitido la Corte y a las cuales ellos les dan su propia interpretación. Sin embargo, no me voy a detener en cada una de ellas para explicar por qué están siendo malinterpretadas, porque si no este video sería demasiado extenso. Pero sí quiero hacer una aclaración con respecto al poder que tiene la Corte Constitucional. La Corte Constitucional emite fallos y sentencias sobre el orden jurídico. No tiene la facultad de legislar. ¿Qué quiere decir esto? Que el orden legislativo es un órgano autónomo y aparte del orden jurídico. En este sentido, la Corte Constitucional lo que hace es dar una interpretación a la ley. ¿Quién crea las leyes? El Congreso de la República. ¿Qué quiere decir esto? Que el orden legislativo es un órgano autónomo y aparte del orden jurídico. En este sentido, la Corte Constitucional lo que hace es dar una interpretación a la ley. ¿Quién crea las leyes? El Congreso de la República de Colombia. En el caso de Colombia, el Congreso es el único facultado para crear leyes. La Corte Constitucional se encarga de interpretarlas y evaluar casos puntuales como el que les acabo de presentar, casos muy puntuales, de hecho, y cómo estos tienen relación o no con la Constitución. Cuando se falla a favor de un caso es porque constitucionalmente es viable. Esto quiere decir que sí se ve cobijado por la ley. Cuando se falla en contra de la ley, se hace una excepción a la ley. No se crea una nueva ley ni un nuevo derecho, porque esto tiene que ser aprobado por el organismo legislativo que representa al pueblo. Vivimos en una democracia, delante del Estado. Los jueces solo se encargan de ver si un acto es punible, lo que quiere decir es que merece una pena o un castigo, o no. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque nos hemos estado acostumbrando a que en Colombia los fallos de sentencias de la Corte se convierten en cuasi leyes de la República, siendo que este no es el orden en el que están dispuestas las cosas según lo que es el Estado de Derecho colombiano. Y aquí tenemos quizás el problema más delicado con respecto a la circular de la Supersalud, porque obliga a las entidades prestadoras de salud de toda clase, de toda índole, a crear protocolos y fomentar procesos en el caso de los niños que no están bajo ninguna ley en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está pidiendo la circular de la Supersalud es abiertamente inconstitucional, porque no existe legislación que lo ampare. Asimismo,
El Congreso y el Gobierno son los encargados de establecer el presupuesto para las políticas públicas de salud. Al no existir una legislación al respecto, es imposible poder suministrar recursos para financiar ciertos procesos. En este caso, la Supersalud está poniendo en un dilema terrible a las entidades prestadoras de salud, porque les está obligando a tomar el financiamiento que tienen actualmente e invertirlo en este tipo de procesos que no tienen ningún tipo de respaldo legislativo. Esto sin tener en cuenta, y a lo que valdría hacerle otro video aparte, que el mismo gobierno actual está desfinanciando a la salud y tiene a las EPS funcionando con menos del presupuesto del que les debería estar asignado por ley, para poder desestabilizarlas y imponer la reforma de salud fallida porque no fue aprobada por el Congreso. Volviendo al tema, más adelante en el documento, en la página 16, en el apartado número 4, nos hablan específicamente punto por punto de los protocolos que tiene que tener en las personas trans y sin hacer una diferencia entre si estas personas son mayores de edad o menores de edad con respecto a las entidades de salud, qué deben hacer ellos con respecto a esto. Y obliga a interpretar que este mismo protocolo es el que se implica un menor de edad o en el que se implica un adulto. Entre los protocolos encontramos que se deben realizar los informes, monitoreos, seguimientos, estudios e investigaciones de caracterización de la población, incluyendo indicadores específicos de salud sobre la población trans, con el fin de generar bases de datos correspondientes a los servicios de salud que requiere esta población y a través de los mecanismos o instrumentos de reporte que determine para tal fin la superintendencia. Capacitar al personal de salud, administrativo y de seguridad y de servicios generales de limpieza sobre los derechos humanos y el enfoque diferencial interseccional de género y de orientaciones, identidades y expresiones de género diversas, para brindar una atención respetuosa. Puntos 2 y 3 de este documento. ¿Qué quiere decir esto? Que se busca impartir ideología de género al personal de la salud, para que se minimice al máximo la posibilidad de ofrecer otro tipo de alternativas que no corresponden a la de la afirmación de género, porque a todos se les va a enseñar exactamente el mismo tipo de enfoque diferencial e interseccional, aprobado previamente por el Ministerio y la Supersalud. Esto va muy alineado a los intereses de la ONU, de los que se llama el Pacto del Futuro y que antes era la Agenda 2030. Luego, y continuando, volviendo a la circular, vamos al punto A, las instrucciones generales para todos los vigilados frente a la prestación de servicios de atención en salud a las personas trans. En el punto 8 de este inciso dice, abro comillas, responder y crear programas, protocolos, procedimientos y demás instrumentos para garantizar la atención en salud integral, diferencial y de calidad para las personas trans, especialmente en procesos relacionados con los tránsitos integrales para la afirmación o reafirmación de género, de acuerdo con los lineamientos técnicos y científicos de salud desprendidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. ¿Qué quiere decir esto? Que de esta manera se pide que todos los procesos de transición, incluido el hormonal, el social y la cirugía, tengan los protocolos y procedimientos, siendo que no hay una ley como tal, como habíamos dicho, que los respalde. Y como vemos, no discrimina de qué edad es la persona que puede acceder a estos tratamientos, saltándose el protocolo que debería ser creado por el Congreso de la República y dándole esta responsabilidad a las entidades prestadoras de salud. Luego dice, con respecto a las entidades territoriales en el orden departamental y distrital, que es el inciso B, en el punto 8 y 9, que deben estar en la obligación de supervisar, realizar seguimiento al acceso de la prestación de los servicios de salud integral de las personas trans sin discriminación en las condiciones de calidad, con el propósito de minimizar los riesgos que pudieran presentar en el proceso de atención en salud. Y en el 9, verificar que se garantice el derecho de las personas trans a acceder a los servicios de salud en el tratamiento para reafirmación sexual quirúrgica o cambio de sexo,
conforme a lo dispuesto en la sentencia T771 de 2013 y de toda jurisprudencia existente en materia. Nuevamente, no nos dicen la edad. En el inciso C, o en el subpunto C, tenemos lo correspondiente a las instrucciones a entidades promotoras de salud, tanto del régimen contributivo como subsidiado, incluyendo los indígenas, las empresas de medicina prepagada y entidades que ofrecen planes complementarios de salud pertenecientes al régimen especial y de excepción. También el Fondo de Salud de Población Privada, de la Libertad y entidades aptas en salud y demás responsabilidades de aseguramiento en salud. Entonces, con esto que la Supersalud se dirige a todo tipo de aparato, tanto público como privado, que se encargue de gestionar la salud. Y vemos exactamente lo mismo que veíamos en los dos puntos anteriores. Entonces, en el punto número 5 hablan de las estrategias de capacitación, que como decíamos antes, son solamente las aprobadas por la Supersalud para evitar la discriminación de la población trans. Y tenemos ya en el punto 7 el promover, fortalecer la participación ciudadana de las personas trans en las asociaciones de usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que se creará un espacio especial dentro de las asociaciones de usuarios para las personas trans. Y como decíamos en un principio, aquí no nos están haciendo ninguna diferencia de edad. Entonces, lo que puede asumir cualquier entidad prestadora de salud es que también están incluidas dentro de este punto las infancias o mal llamadas infancias trans. En el punto 8, implementar dentro de sus estrategias de comunicación interna y externa la inclusión y el enfoque de diversidad sexual y de género, realizando seguimiento y evaluación del impacto de las acciones de sensibilización. ¿Qué quiere decir esto? Que las acciones tomadas con respecto a la educación sexual integral, que es la educación en ideología de género, en otras palabras, tienen que dar resultados y tienen que estar constantemente viendo sus resultados y si las estrategias están funcionando o no. Si no, hay que cambiar las estrategias. Finalmente tenemos el punto 13 que dice lo siguiente: garantizar y verificar el prestador de servicio de salud realice un seguimiento adecuado con el programa de farmacovigilancia a las personas trans que se encuentren recibiendo terapia farmacológica relacionada con los tratamientos integrales para la afirmación o reafirmación de género. Aquí también aplicaría, como hemos visto por la ambigüedad del texto, los menores de edad. En el inciso C habla respectivamente de los protocolos que tienen que tener las farmacias que expenden los medicamentos necesarios para la población trans. Y finalmente habla de las sanciones que acarrearán las entidades que no sigan los lineamientos y las instrucciones dadas por la circular. Firma el documento el intendente de salud, superintendente Luis Carlos Leal Angarita. Finalmente quisiera hacer una última aclaración con respecto a la circular. La circular es una orden de una serie de medidas que se deben ejecutar a partir del 20 de septiembre por las entidades de salud. No se cuenta lo que ha pasado antes de esta fecha, del 20 de septiembre de 2024, por lo cual las publicaciones como esta que aparece en pantalla son totalmente falsas, porque no se trata de lo que ha pasado antes, sino de lo que va a pasar a partir de ahora con las adaptaciones que deben hacer las entidades prestadoras de salud. Sin embargo, esperemos que la marcha de este sábado y las distintas acciones que se tomarán por medio de la acción popular y de la movilización y también de las medidas de los senadores en el Congreso, quienes han llamado a declaración al señor Luis Carlos Leal, surja en efecto y esta circular no se haga efectiva, porque no solo no tiene un sustento científico en cuanto a lo que es el nivel de conciencia de los niños y su capacidad de decidir, sino que no tiene ningún sustento legislativo. Y para la muestra, un botón con respecto a la capacidad de dimensionar las cosas de los niños. Yo trabajo con niños de 6 meses a 3 años y en varias oportunidades me han preguntado qué edad tengo. Entonces yo les devuelvo la pregunta: ¿qué edad crees que tengo? Y me dicen, tienes 15 años, tienes 16 años. En alguna oportunidad alguno de mis chiquis me dijo que tenía 10 años. Y esto es una evidencia de que un niño
No es capaz de diferenciar entre una persona que tiene 15 y una persona que tiene 30. Mucho menos va a ser capaz de entender y de tener la misma madurez que un adulto para tomar ciertas decisiones que son trascendentales y que marcarán el transcurrir de toda su vida. Espero que esta reflexión sirva para ayudar a entender un poquito más qué es lo que está pasando con respecto a la situación no solo de lo que está buscando hacer la supersalud, sino de lo que implica realmente entender cuáles son los derechos de los niños y a qué pueden aspirar de acuerdo a su nivel de desarrollo cognitivo, psicológico y emocional, no en cuanto a lo que nosotros como adultos o como desde una ideología se piense que es lo mejor para ellos. Realmente muchos educadores, por ejemplo María Montessori, dice que el mismo niño es el que se encarga de mostrarle al adulto cuáles son sus necesidades según la interacción que tiene con las cosas que hay en su entorno. Entonces, en el momento en el que nosotros les imponemos una visión adulta de la vida y sexualizada de la vida, dejamos de entender cuál es su libre desarrollo, cuáles son sus verdaderas necesidades de conocer el mundo, de ver cómo funciona, de hacer las cosas por ellos mismos y no estar incluyendo dentro de su vida vocabularios y temas que no les corresponden a su edad.